Mi estilo no es muy lineal. Yo cojo la palabra, me voy inspirando, me voy animando y agarro el tronco, pero luego me voy por una rama y luego salto de rama en rama. A lo mejor es un poco nuestros antecedentes biológicos. O me voy hasta las hojas, a veces me pierdo y no sé cómo volver al tronco, pero acabo volviendo. En fin, ya juzgaréis. Claro, podría hacerlo de una manera muy sistemática. ¿Qué no es? ¿Qué es? ¿Qué no es? Pero eso no me va. Ni me parece que sea la mejor manera tampoco de meterse en este asunto. Creo más bien que lo de qué no es aparece más claramente por contraposición o por contraste entre lo que vayamos viendo, o que ya vais viendo, porque esto también es un lujo, tener un auditorio que mayoritariamente, a muchos os conozco, recuerdo vuestras caras, los nombres ya no los conozco, ya no me acuerdo. Pero muchas caras sí, no todos habéis pasado por mí, ¿verdad que no? No, muchos no. Pero en fin, de todas maneras, estáis interesados por este campo, estáis introducidos a él de una manera o de otra. Es un lujo, digo eso, porque permite también no tener que descender a los mínimos detalles, sino hacer las insinuaciones suficientes. Lo que me parece entonces que en vez de esa contraposición, tal vez empezando a poder ver qué es la terapia Gestalt o qué nos transmitió Fritz en sus múltiples y denodados esfuerzos de querernos transmitir lo que él hacía porque creía profundamente en ello, a partir de ahí podemos sacar algunas referencias, ¿no?, de lo que realmente es. Me acuerdo del móvil y lo voy a apagar, por si acaso. Vale, mejor así. Bueno, pues de lo primero que Fritz Perls quiso deslindarse, como sabéis, a poco que os hayáis asomado a su primer libro, es del psicoanálisis. Freud decía, en algún momento de su vida, agradezco mucho a Freud todo lo que crecí oponiéndome a él, decía. Y efectivamente, su primer libro, que curiosamente no lo presenta como una oposición frontal, lo presenta como, ¿cómo me decía?, como una revisión de la teoría y el método de Freud. O sea que el primer libro en donde Fritz ya había establecido las bases, los elementos esenciales de lo que luego llamaría terapia Gestalt, pues en el subtítulo de la primera edición lo consideraba solo una revisión del método y ¿de qué? De la teoría y el método de Freud. Pero realmente es bastante más que eso. Y de hecho en la segunda, no sé si en la segunda, en una edición que se editó en Gran Bretaña en el año 47, ya el subtítulo lo cambió y dijo los comienzos de la terapia gestáltica, lo cual es llamativo porque a lo mejor algunos sabéis que hubo, cuando se publicó el libro de 1951, estando ya Fritz en Nueva York, el famoso libro del Gestalt Therapy, la terapia Gestalt de Goodman, Hefferlein y del propio Fritz. El propio Fritz yo lo pongo muy en interrogación, pero vamos, se llamó terapia Gestalt y Fritz parece que fue quien impuso el criterio porque querían llamarlo terapia asistencial o de otras maneras. Pero él ya lo tenía claro, porque ya digo, en el año 47 ya había dicho los comienzos de la terapia gestáltica. Ese apunte me parece interesante. De modo que ya en Yo, Hambre y Agresión estaban todos los elementos de lo que sería su terapia gestáltica, su visión fenomenológica, organicista y holística de los acontecimientos psicológicos y no esa visión individualista, intrapsíquica, propia de Freud, las tres instancias, bueno, el consciente, el inconsciente, el superego, el superyo, el ello, tal, los instintos, ¿no? En Yo, Hambre y Agresión, la superación de la teoría de los instintos por Fritz se basa en que él parte del concepto de necesidad. Todo se estructura en torno a la necesidad, porque la Gestalt de cada situación
Cada sujeto interviniente en una situación la hace en función de sus necesidades o sus intereses. Solamente aparece lo de la figura al fondo, aparece como figura lo que tiene que ver con uno. Claro, con esto Fritz ya se estaba afiliando a movimientos nuevos que estaban apareciendo desde comienzo del siglo en el terreno científico estricto, como la física cuántica, donde habla de la importancia o del influjo del observador en lo observado, también la ecología, es decir, esa interdependencia entre todo bicho viviente y su mundo circundante. Hay como una unidad, cada ser viviente tiene su mundo circundante, y Fritz hablaba de la interdependencia entre el organismo y el ambiente. Y todo el tema terapéutico específico de la especie humana es la contraposición de intereses presentes en una situación, entre los del sujeto, podríamos decir, y los del ambiente, es decir, los otros. Que cuando no hay conflicto está muy bien, no pasa nada, pero cuando hay conflicto, pues claro, ahí surgen problemas de lo que es el que cada uno tire para su lado, ¿no? O sea, la visión egocéntrica e interesada de cada parte, cosa tan humana, y por otra parte, pues la visión holística, que Fritz incorpora ya desde el primer momento, de la necesidad de buscar un equilibrio, de que haya una armonización entre ambos polos presentes en la situación. De tal manera que la visión de Fritz es ya como muy, no sé cómo decir, desde luego es todo menos de lo que se le acusa de que la Gestalt, y Fritz en particular, bueno, que eso a lo mejor personalmente un poco bastante más, de egocentrismo, ¿no? Se tacha a la Gestalt de provocar egocentrismo. No es verdad, al menos en todo su planteamiento, desde el inicio hasta el final, además que rastrear un poco de interés sus textos y buceando y buscando, para encontrar que esta referencia al holismo y a la armonización de los intereses en juego en las situaciones estaba ya presente en Fritz desde el primer momento. También otro elemento es el elemento de, frente a la importancia que Freud concedía al inconsciente, ya considerar que el psicoanálisis consistía en hacer consciente lo inconsciente, Fritz habla de no ocuparse tanto del inconsciente y ocuparse más del ego, es decir, de ampliar las funciones del ego, de desarrollar lo que son las capacidades. No olvidemos que, aunque igual no en aquel momento se tenía tan claro, pero la terapia Gestalt se inscribe dentro de la psicología humanista o del desarrollo de las potencialidades humanas, el desarrollo de las potencialidades humanas, por tanto la potencialidad que está en la persona. Para Fritz la contraposición obvia y central es entre ego y sí mismo, el ego con sus limitaciones, el sí mismo o el ser, lo que es una persona, en último término hablaremos de autenticidad, esa es la contraposición central para él. En definitiva, ¿quién soy yo, quién no soy yo? ¿Quién no soy yo en mi funcionamiento, conmigo mismo y con los demás? Porque ¿quién no soy yo? Uno cree que uno es eso. Ese es el tema de los introyectos, que claro, recordaréis, tiene un papel central. El principal de los mecanismos, el mecanismo central son los introyectos. Todos se remiten a él en último término. Porque la proyección es otra cara, la confluencia al final es un introyecto global, extendido, y la retroflexión, ¿por qué se retroflecta uno? ¿Por qué uno no da rienda suelta o da cauce a su energía? Porque hay algo que lo prohíbe, hay algún introyecto o una proyección, viene a ser la misma cosa, ¿no? Pues esta contraposición entre quién soy yo y quién no soy yo en mi actuar, qué está en mí y creo yo que soy yo, el tema de la identificación, otro tema central en Fritz, la identificación y la alienación. Yo me identifico con lo que creo ser yo o con aquello que está dentro de mi abanico de posibilidades, digamos, ¿no? Y en cambio rechazo como ajeno a mí, como que no me pertenece, no puedo funcionar de esas maneras, otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de actuar, que considero, como digo, como él dice, ajenas, las alieno. Entonces, ¿quién soy yo y quién no soy yo? Es el tránsito del ego al self o al sí mismo.
Teniendo cuidado, porque aquí el peligro está en tomar esto del sí mismo como si fuera algo sustantivo, ¿verdad? Que hubiera que buscar, a ver si yo consigo llegar a ser quien soy, a ver si alcanzo mi ideal, mi ser profundo, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? A ver si me adecuo a él. Por fin, no se trata de eso. La terapia Gestalt es fenomenológica. ¿Qué quiere decir? Que se basa en la observación, se fundamenta en la observación de las situaciones, de lo que sucede en cada situación. Por tanto, no es alcanzar ese ser ideal de uno mismo, sino que él lo va a basar ya desde Yo, Hambre y Agresión en un sentimiento, en una sensación subjetiva, lo que él llama en Yo, Hambre y Agresión el sentimiento de sí mismo. El objetivo de nuestra terapia es alcanzar el sentimiento de sí mismo. Y en otro lugar habla de adquirir el alfabeto de sentirse a sí mismo. Porque cuando uno siente que lo que uno hace o dice o deja de hacer o decir en las diferentes situaciones le deja a uno tranquilo, eso es tener el sentimiento de uno mismo. Y eso es al final la guía. Eso es lo que él llama el control interno. Claro, son cosas, a lo mejor expresiones, esto de control interno frente al control externo, el control externo frente al control organísmico, son expresiones que usa en obras de más tarde, por ejemplo, en su autobiografía o en Sueños y Existencia. Pero es que es todo lo mismo. Es que en Fritz hay una coherencia de principio a fin, hay un enriquecimiento progresivo. Pero es como si añadiera nuevas capas a lo mismo, lo enriqueciera.